Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, hermosa, gracias por invitarme. Bueno, ella es Noelia Almacio, que en realidad venimos trabajando y nos conocimos en un camino muy bonito, que fueron algunos talleres de chamanismo, y ella participó con su hermana y después siguieron su propio camino. Es una hermosa terapeuta del alma y de lo que excede lo biológico. Y en realidad mi interés de que podamos compartir este espacio es darle a conocer a las personas y a aquellas que tienen esa sensación que hay algo más que lo biológico y cuáles pueden llegar a ser terapias posibles para que se acerquen, para que puedan saber que entre Noelia y yo, por ejemplo, trabajamos de una manera interdisciplinaria sobre estas cuestiones que exceden lo biológico, que desde lo médico podemos abordar un síntoma con la utilización de distintas terapéuticas vinculadas con la farma, los medicamentos, o fitoterapia, o fitomedicina, o cannabinología, pero que vamos a actuar sobre un síntoma que está representado en el cuerpo físico. Y sabemos, y ya sabemos bastante, que no somos solamente cuerpo físico, ¿sí? Entonces, un poquito quería como contarles que muchas veces a aquellas mujeres que me preguntan, bueno, Silvina, ¿qué terapia holística puedo hacer? Ella es una de las terapeutas a las que referencio y que después nosotros conversamos por teléfono mirando el proceso de sanación de esa mujer, que yo lo puedo evidenciar desde lo biológico con el cambio de un síntoma, pero que es un camino de un proceso quizás un poco más largo. La cuestión del proceso del holístico, como lo llaman las pacientes, y de lo no biológico, porque se van abriendo más puertas de conocer el ser, ¿no? Es ahí. Claro. Bueno, Noé, entonces quiero que nos cuentes un poquito tu camino y cómo fue que empezaste quizás inspirándote en esto de poder comprender eh, el proceso de acompañamiento de lo que es la sanación, pero es un proceso hasta el momento que nuestro cuerpo físico dice yo. Pero es muy interesante, porque vamos saltando a distintos despertares, digo yo, ¿no? Como dijiste, sí, ¿no? Como no solo somos un cuerpo físico, tenemos varios cuerpos, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico. Y vos me preguntas cómo empecé con todo esto, yo creo que desde muy chiquita ya tenía como algunas sensaciones, intuiciones, algunas cuestiones que me conectaban un poco con toda esta rama, pero me viene a decir puntualmente, bueno, yo fui hipocondríaca en un momento de mi vida, en mi adolescencia. Nadie sabía explicarme cómo es que yo me generaba síntomas físicos de tal manera que yo ponía en mí como, no sé, tengo tal cosa, tengo tal otra. Automáticamente, bueno, ahí la mente cómo funciona, ¿no? En ese momento yo no lo atribuía a la mente, sino como, bueno, esto me está sucediendo, esto me está pasando. Y yo hacía teatro, trabajaba en el Teatro Argentino de La Plata, estaba en una ópera y estaba ya a punto de salir el primer acto, a punto de abrirse el telón, ya puesta en escena todo, y de repente hago así y me toco y digo, no, el lunar, listo, ya está. Esto debe ser algo grave, todo esto mientras yo estoy en escena, ¿no? Esto debe ser algo grave, que seguro que ahora qué médico tengo que ver, que globitos que se me hacían acá de cosas y cosas, se abre el telón, yo actúo como si nada pasara, termina la escena y yo bajo corriendo al camarín y lo primero que hago en el espejo es así, y el lunar lo tenía de este lado, acá tenía un granito. Y me quedé mirándome así en el espejo y dije, basta, ¿no?
se terminó. O sea, vamos a transformar esto de alguna forma. Esto tiene que ser diferente a como lo estamos mirando desde hace ya unos años. Y ahí empezó toda una búsqueda interesante que en realidad más que búsqueda creo que me buscó más a mí lo holístico que yo al holístico, donde la biodecodificación aparece en mi vida. Justamente biodecodificar el síntoma desde otro lugar. Claro, o sea, modifiqué, yo me generaba el síntoma desde lo mental y de repente con la biodecodificación decodificaba ese síntoma desde un lado más sano, porque no me Ok. estaba haciendo sano en ese lugar. Y ahí empecé a unir las dos cosas, la parte biológica o la parte que yo sentía como que me atrapaba, como esa parte, con la cuestión más holística. Ahí se empezó a desarrollar todo, empecé a investigar más, a buscar más, y ahí integré. Yo creo que lo más importante que tiene que suceder es la integración de la ciencia con lo espiritual. No puede estar separado. Entonces, bueno, creo que un poco el camino me fue llevando desde ese desde lo mío, desde lo propio, puesto Exacto. también en experimentar eso. Y bueno, y desarmé el síntoma de ser hipocondríaca, lo desarmé por completo y lo llevé, cambié la mirada, cambié la percepción. Bien, y todo ese camino te llevó a este primer espacio. En realidad, yo le voy a poner lo que hoy estás haciendo, que es terapia activa, para que nos cuentes muy poquito, porque creo que cada consultante tiene que ir sintiendo e ir explorando lo que es terapia activa. Decirle Mm, si me equivoco o no, pero sí, y que hubo, y también es posible el tema de otra terapia que es Sama. mm, Entonces, cuando yo digo, no, no me hace Sama o terapia activa, las mujeres me dicen, bueno, ¿y de qué se trata? Algo les puedo contar, pero realmente te tenemos a vos acá, que sos la terapeuta que lleva adelante este proceso de sanación desde esas líneas de trabajo. Y entonces vamos a disfrutar escuchándote. gracias. Bueno, esto fue desarrollándose, fui adquiriendo más herramientas hasta que llegó a la terapia Sama. Yo fui paciente de terapia Sama, toda mi familia fueron consultantes de lo que es la terapia Sama, y yo dije, wow, ¿qué es esto? Yo lo quiero estudiar. Sama, el creador de Sama es Beturiana Arana, que es un español. Sama significa amanecer en lengua maya. También él canaliza esta técnica, donde se trabaja en forma integral en todos los cuerpos. Es como una canalización que uno hace con los datos del consultante, que puede estar tanto presente en camilla como a distancia, por completamente a distancia, donde trabajamos con la parte inconsciente, con el yo superior, con la parte sutil, como le querramos llamar, donde el alma de esa persona me va a indicar a mí dónde están los bloqueos emocionales según el síntoma que trae. La persona trae motivos a trabajar, ya sea un síntoma, una relación, una emoción, algo en el trabajo, digo, puede trabajar lo que quiere, incluso puede trabajar también creencias limitantes, puede trabajar limpiezas energéticas, bueno, es muy, muy amplio. Entonces, trae el motivo a la consulta, lo que hago es hacer hago una canalización, bajando la información de dónde están los bloqueos según ese síntoma, pero no me quedo solo con la información, sino que voy mismo en la sesión desbloqueando, desprogramando, integrando y corrigiendo lo que el alma de la persona me va indicando a través de esta canalización. Vamos a poner que tiene un síntoma de cándida, que son uno de los más recurrentes que trabajamos. Entonces, voy al alma de esa persona a preguntarle, bueno, ¿cuál es la razón o el factor relevante que hace que la cándida esté presente en su cuerpo físico? Si hay algo físico, si hay algo emocional, espiritual, que esté generando de alguna manera este bloqueo.
Bueno, posiblemente me lleve una emoción, esa emoción me va a llevar, por ejemplo, a sentimiento de rechazo, voy a indagar en el rechazo, le voy a preguntar por qué el rechazo, y vamos a ir profundizando hasta que armamos todo el mapita, ¿no? Y vamos desprogramando eso. Terminada la sesión, lo estoy resumiendo mucho, terminada la sesión, se hace una devolución al paciente con todo, por audio, con todo lo trabajado, y después el consultante puede hacer las preguntas que necesita y haga un seguimiento de eso en base a lo que necesite consultar o preguntar. Eso es SAMA, terapia SAMA. A partir de SAMA, de la experiencia con muchos consultantes de SAMA, es que desarrollo yo otra técnica que la llamé terapia activa. Es una canalización propia donde son sesiones 1 a 1, donde vamos poniendo conocimiento, no solo a lo que trabajaron posiblemente con SAMA, sino si no hiciste SAMA o haces otro tipo de terapia, es lo mismo. Vamos poniendo conocimiento para que vos tomes tu parte de responsabilidad, ya sea del síntoma, de una relación o de lo que sientas trabajar, y actives la parte que empodera y que sana desde vos, eso sin buscarlo externamente. Externamente, por supuesto que todas son herramientas, tanto terapia activa como la medicina, como cualquier técnica que va a aportar y ayudar, pero sí tenemos que ser muy conscientes de que el poder de sanar lo tenemos nosotros adentro. Entonces yo lo resumo así, a terapia activa es como viste, vos tenés una computadora que te compraste que tiene millones de carpetitas que no sabés ni para qué están, ni qué sirven, jamás las abriste, pero posiblemente esas carpetitas o programas tienen lo que resuelve, no sé, que la máquina ande más lenta, que se entre un virus, que digo, lo que sea, pero en vez de buscar en esas carpetas, vos vas a un técnico y llevas la compu a un técnico y resolviste. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que vamos en búsqueda de esas carpetitas, que también las tenemos, descargamos el programa y ya vos sabés cómo resolver vos cualquier situación que vivencies, más allá de todo lo otro que también aporta y que lo puedes utilizar. Activa es eso, activa tu parte, tu sanadora interna. Bien, es súper interesante porque nada, yo te escuchaba y bueno, nada, de ir recibiendo quizás desde la consulta de esas mujeres con, por ejemplo, disbiosis recurrentes, ¿no? Que pueden ser o Gardnerella o Candidas, porque generalmente vienen bastante exploradas de múltiples tratamientos y que ya no dan más y se sienten muy mal. Más o menos fuimos como teniendo la misma experiencia de hacer ese recorrido para que la persona tome claramente, y hay un video de Maya, que justamente Maya dice, lo más interesante para mí fue el proceso de ir conociéndome y cómo tengo que regular en realidad distintos determinantes o factores que hacen que desencadene la posibilidad de regular mi microbiota, por ejemplo, vaginal. Claro, esto uno lo ofrece y lo va acompañando. También, como vos decís, depende de cómo resuene y cómo esa persona se activa a ella misma para poder justamente llevar adelante ese proceso, porque estamos en este momento, en un momento en donde es el aquí y el ahora y la resolución rápida. Y creo que lo que tenemos que, bueno, aprender es lo nutritivo de todo un proceso, que era lo que yo escuchaba desde donde viniste, ¿no? De la biodecodificación y de cómo vos hoy generás tu propio abordaje con terapia activa. Entonces, ese es un proceso que vos quisiste, seguramente que está vinculado para tu propia situación, pero que cuando llega como una cuestión bastante interesante, una estructura o algo que uno lo puede brindar al otro,
bueno, no está dentro de los algoritmos de aprendizajes que uno pudo haber tenido, sino es de todas esas herramientas y cómo uno genera como un propio diseño de abordaje. Mm. A mí me parece como interesante que aquellas personas que sientan, que vibren, que quieren hacer ese proceso, ya sea obviamente para resolver la mejora de calidad de vida a partir de un síntoma, pero del aprendizaje de no repetir ese síntoma, porque generalmente, bueno, en realidad no vamos a estar hablando de quizás patologías importantes que quizás necesitan como un abordaje mucho más profundo, en donde la medicina y los avances realmente de la tecnología acompañan y ayudan, pero en realidad todo es mucho más amplificador cuando esa persona es la que resuelve por ella misma y se empodera en ese proceso de sanación. Más allá, y esto no quiere decir evitar la muerte, porque No, no, claro. claro Hay está. algo del destino que debemos aceptar, pero todo lo que nosotros podamos aportar desde nuestro ser a nuestro ser, y ni hablar a los demás, ¿no? Pero a nuestro ser en evolución, Tal cual. creo yo que es muy importante. Creo que se trata también de eso, o sea, tenemos todo a disposición, solo tenemos que aprender a mirarnos. Y el otro día la tengo escrita acá, una frase que dice, no temo mirar dentro de mí, ¿no? En esto de muchas veces tenemos miedo ante un síntoma, tenemos mucho miedo de mirar dentro de nosotros. Y el miedo es justamente lo que a uno lo paraliza y no lo deja encontrarse, porque el síntoma no es más que una alerta del cuerpo físico. No es la enfermedad en sí, es informedad, digo yo, es como la información, el cuerpo me está dando una información que yo tengo que prestar atención, porque el programante en realidad fue más atrás, fue un tiempo más atrás, incluso más atrás puede venir del sistema familiar, ¿no? Como puede venir, sí, de otras vidas, qué sé yo, quienes adhieren a El vidas linaje, claro. de linaje, digo, puede venir. Entonces, bueno, ¿cómo poder mirar eso con mucho amor y poder abordarlo gestionándolo uno mismo, estando al servicio de uno mismo? Porque a veces son emociones que se enquistan y se bloquean de tal forma que, por supuesto, las emociones son mensajeras y las heridas que tenemos son mensajeras, que no necesitan ser sanadas, necesitan ser escuchadas y reconocidas. En cuanto yo escucho y reconozco esa herida o esa emoción, el síntoma empieza a bajar. Es como un niño que le dice a mamá, ma, y ya va, y no, él empieza a gritar más, ¿no? Entonces, requieren ser escuchadas y reconocidas para poder quedarse tranquilas de que están siendo escuchadas. Entonces es integrar todo eso, es conocerse a uno mismo, es indagar. Bueno, hoy justamente hice una sesión de Sama de fertilidad y es tan bonito trabajar con ver los bloqueos, escuchar los bloqueos, ¿no? Que incluso vienen de esto, de más atrás, ni siquiera le pertenece al consultante en sí, pero cómo viaja la información que, bueno, más adelante se bloquea la posibilidad de un embarazo y que a veces no es biológico o no se encuentra nada en lo biológico, pero igualmente el bloqueo está, o sí aparece en lo biológico, pero también tiene que ver con algo emocional. Bueno, es un mundo maravilloso para mí todo esto. Sí, yo quiero como dejar como un concepto clave que no es dejemos una cosa para irnos a la otra, sino lo enriquecedor es justamente el trabajo integrado de las distintas herramientas. Y yo, desde la herramienta médica y de todos los avances biomédicos, es poner a disposición la mayor calidad de esa medicina
pero que esté además acompañada por un trabajo concretamente de, bueno, de esas emociones, de ese espíritu, en donde va a justamente, va a ser un camino mucho más rápido, mucho más metabolizado. Yo lo siento y lo pienso como una metabolización mucho más rápida para que se pueda llegar a esto que vos hablabas de la evolución, ¿no? Mm. Porque, bueno, muchas veces se someten, por ejemplo, en el caso de las fertilidades, no, es necesario la intervención quizás de la medicina, pero ese bloqueo, si está justamente bloqueando también la posibilidad que da hoy el campo biomédico, es como que se concentra el no más fácil, el no puedo Sí, y soy infértil. Y además hay total. palabras que son muy intensas dentro de nuestra psiquis, ¿no? De nuestro inconsciente. Entonces, me parece que está buenísimo que no sé, tengamos el desafío, ¿no? Como desde las distintas miradas, eh, ir conectándonos, seguir armando un trabajo realmente interdisciplinario donde estamos centrados mirando a una persona y que es porque esa persona es la que quiere, Mm. eh, bueno, avanzar en su evolución, en definitiva, porque no es nada más que eso. Sí, yo concuerdo también en eso. A ver, acá no se trata de excluir a nada. Yo no excluiría la ciencia, ni la medicina, ni nada de eso. Al contrario, la integraría. Necesitamos integrarnos porque, ¿qué pasa? Esto lo he visto en constelaciones familiares y es muy loco cuando se pone un representante como el medicamento. Hemos puesto a representantes como el medicamento y está completamente alineado. El consultante se alinea con el medicamento y se abrazan, se funden en un abrazo, en el campo mórfico, en una constelación. Y eso es que está al servicio de la vida de ese consultante. Y eso merece una honra. ¿Por qué merece una honra? Porque muchos de nuestros ancestros no pudieron tener esa medicina. Entonces sería muy tonto de nuestra parte excluir la medicina o excluir la ciencia. Necesitamos integrar. O sea, Exacto. por eso creo que eso sí es importante aclarar porque, bueno, desde nuestro lado, digo, nuestro lado holístico más, ¿no? Como las mal llamado alternativo, en realidad queremos integrar, no queremos excluir. O por lo menos desde mí. Bien, está clarísimo que estamos acá porque queremos integrarnos y yo creo que dentro del ámbito médico y de las medicinas cada vez más se está abriendo este despertar, vamos a decir, no podemos solo, no podemos pedirle toda la medicina porque necesitamos, y no es que nosotros necesitamos, que la persona tiene un abordaje mucho más complejo e integrado, porque somos distintos cuerpos como empezamos charlando. Bueno, Noé, si querés, vamos cerrando. Eh, Me interesaría muchísimo que puedas cerrarlo vos, este pequeño encuentro, y agradecerte por el fin de semana que pasamos, Mm. porque también yo soy parte de esos espacios en donde considero que es muy liberador y muy de respiración, como te lo vuelvo a repetir, de mi ser y agradecerte porque llevaste adelante 3 días muy bellos y desde mi experiencia, y yo voy a cerrar acá y después te dejo a vos, mi experiencia fue que no conocía a nadie, solamente a vos y solamente a través de una pantalla, ni siquiera física. Sin embargo, todo me hizo sentir y mi ser me dijo, ahí tenés que estar en noviembre. Y realmente agradezco haberlo escuchado a mi corazón, a mi ser, porque para mí fue súper nutrición y respiración. Gracias, Sil, sí. Eh, ¿Cómo cerrar? Cierro diciendo que esto, que honro el servicio que ustedes dan,
trabajo con un montón de médicos que son consultantes y eso me llena de felicidad y de amor porque eso se expande también a los consultantes de cada médico que trabaja también en esto, que está abierto a todo esto. Y creo que tienen que permitir, o sea, permitirse estar disponibles a tomar, porque ustedes dan, están todo el tiempo al servicio, 24 horas con guardias, con esto, con lo otro, y creo que es importante permitirse ese momento de respirar, de dar, de tomar, quiero decir, ¿no? Ustedes mismos, y estos espacios por ahí contienen esos lugares para que ustedes puedan, digo ustedes, cualquier persona, ¿no? Pero en este caso digo, de qué forma podemos hermanarnos también? Bueno, desde ese lugar, ¿no? Es interesante. Así que, bueno, yo más que agradecida de este espacio cuando quieras. Cualquier persona que necesite una charla o algo, no tengo problema de explicar, de hablar, me encanta aparte. Así que gracias por convocarme y por, bueno, y por querer integrar, sí, que es Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Noé, y ya vas a, nos vamos a ver en YouTube, porque esto quedó largo, pero vamos a poder editarlo. bueno, amor. Muchas gracias. Gracias.